Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Laura Amador y el día de hoy voy a compartir con ustedes un breve espacio sobre temas muy importantes que tienen que ver con la salud mental. Primero quiero comenzar la charla agradeciendo al Consejo Nacional de Fomento Educativo, en particular al Departamento de Innovación para la Atención a la Diversidad y de manera muy especial a la Jefatura de Programas Educativos del Estado de Michoacán. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta charla que espero que sea de mucho beneficio para ustedes, pero que sobre todo sea un momento para que ustedes puedan reflexionar y también para que puedan encontrar estrategias de apoyo en esta fase que tenemos de contingencia debido a la pandemia. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Preparé una breve presentación con algunos detalles muy específicos. Muchísimas gracias. Bueno, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es orientaciones y cuidados en tiempos de pandemia. Me voy a permitir presentarme de una manera muy breve y resumida. Soy licenciada y maestra en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dentro de mi experiencia profesional he sido jefa del departamento de psicopedagógico en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, asesora experta del programa Constrúyete del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con la SEP, así como jefa de Desarrollo Integral Juvenil del Instituto de la Juventud Michoacana del Gobierno de Michoacán. Actualmente curso el doctorado en el área de investigación en Psicología de la Salud en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, he sido docente de diferentes niveles, principalmente básico, medio superior y superior, así como asesora, consejera y sobre todo evaluadora en algunos temas de funcionamiento ejecutivo, personalidad y cuestiones educativas también, sobre todo orientación vocacional y orientación profesional. Durante estos últimos meses, como parte del Colegio de Psicólogos de Michoacán, pues bueno, he estado desarrollando algunas actividades que tienen que ver con la consejería y la consultoría, así como el apoyo interinstitucional, participando con diversas instituciones, tanto públicas como privadas, desarrollando acciones muy específicas que tienen que ver con este cuidado de la salud mental en tiempos de pandemia. Entonces, ese es el tema, nuevamente. Orientaciones y cuidados en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias. Espero, como les decía, este tema sea pues de su interés, que los lleve a reflexionar. Y al final les voy a decir cuál era el sentido de toda esta charla, que espero que sí lo logremos. Bueno, para empezar, todos ustedes conocen de esta situación actual que estamos viviendo. No solamente en nuestro país, es una situación que se está viviendo a nivel internacional, que nos tomó por sorpresa, que nos tomó sin ningún apoyo, sin nada con lo que nos pudiéramos haber preparado antes. Es decir, que ninguna situación que vivimos anteriormente nos preparó para esto. Entonces, hemos tenido que utilizar todos los recursos disponibles para hacer frente a esta situación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de pandemia, cuando hablamos de esta contingencia que estamos viviendo y a la que hemos tenido que adaptarnos, hay un constructo que ha surgido que tiene que ver con esta vulnerabilidad psicosocial. Obviamente la pandemia impacta de manera directa en las cuestiones físicas, en las cuestiones biológicas. Sin embargo, el mayor impacto que ha tenido a nivel social es esta parte psicológica, esta parte que nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad, donde pues lamentablemente no todos tenemos las herramientas suficientes o las redes de apoyo necesarias para poderle hacer frente. Pero ¿a qué nos referimos con vulnerabilidad psicosocial? Hablamos de condiciones internas, es decir, tanto a nivel individual como a nivel grupal, que nos colocan en una situación de desventaja.
pero que está relacionada con una amenaza directa o indirecta o un evento traumático como es esta situación de la contingencia y la pandemia por el COVID-19. Y además da como resultado esta vulnerabilidad un proceso dinámico donde interactúan muchos factores. Como bien les decía, esta pandemia no solamente nos afecta en lo biológico, nos está afectando en lo social, nos afecta en lo individual y repercute en todas nuestras esferas, en las familiares, en las relaciones de pareja y sobre todo con ustedes que lo habrán notado mucho más, sobre todo en los aspectos educativos y sobre las nuevas formas de relacionarnos y cómo poder ejercer nuestras actividades, tanto personales como profesionales, de una manera adecuada, haciendo uso de todos estos mecanismos que tenemos. Todo esto, esta situación de la pandemia y esta vulnerabilidad psicosocial nos lleva a una crisis. No hablamos nada más de esta crisis de salud, hablamos de crisis económica. Obviamente, muchos de ustedes, como se darán cuenta, como habrán escuchado en las noticias, en el periódico, en las redes, pues muchas personas perdieron sus empleos porque las empresas tuvieron que cerrar o porque el mercado pues se redujo y entonces pues tampoco los productos se venden y esto representa un menor ingreso que obviamente está impactando en todas las esferas. Hablamos también de una crisis laboral acompañada de esta crisis económica y sobre todo lo que nos ocupa el día de hoy, hablamos de esta crisis psicológica, esta crisis emocional, donde en un principio, pues no sabíamos qué hacer, ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzó esta pandemia aquí en México, que nos dijeron, bueno, vamos a empezar una etapa de contingencia y a lo que le empezamos a llamar una cuarentena, ¿no? La cuarentena son 40 días y ¡pum! Se acabó. Sin embargo, esto fue en marzo, estamos en octubre, casi noviembre, y pues sigue la contingencia, ¿no? Realmente esta situación se desbordó y todo esto nos ha llevado a una crisis. Entonces, en un principio, si ustedes recuerdan, pues era la crisis de estar encerrado, de tener poco contacto o nulo contacto en muchos de los casos, pues nos lleva a esta crisis acompañada de ansiedad, de estrés, de soledad, que lamentablemente pues ha repercutido en otros aspectos, como cuáles, como los riesgos a la salud mental. Estas crisis que son derivadas de la pandemia, como una situación de amenaza, pero de amenaza inminente. ¿Por qué? Porque si yo salgo a la calle, pues corro el riesgo de contagiarme. Y esto no es una amenaza que solamente está en mi mente, es una amenaza real, es una amenaza que está impactando de manera global y que ha repercutido, ¿no? En todas las esferas, como ya lo decíamos. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos de la salud mental que están asociados a estas crisis por la pandemia, que también se acompañan con estas conductas de encierro, de soledad? Pues tiene que ver con ansiedad, es decir, lo mostramos con conductas repetitivas, con alteraciones en nuestros organismos, ¿no? Nos sentimos como incómodos, raros, porque no sabemos qué es lo que pasa. Probablemente pueden ser rasgos de ansiedad, estrés que está acompañado porque, pues imagínense, ¿no? Ustedes o yo que tenía que salir de mi casa todos los días a trabajar, que tiene un horario, que por lo menos podía salir libremente a la tienda, a convivir con mis familiares, con mis amigos, pues ahora no lo hago. Obviamente esta situación de encierro lo que hace es aumentar nuestros niveles de estrés. Depresión por lo mismo, porque estoy encerrada, porque estoy teniendo poco contacto. Incluso tiene que ver a nivel biológico, cuando estamos en un periodo de encierro muy largo, tiene que ver con cuestiones también biológicas en cuanto al sol, no recibimos tantos rayos ultravioleta y entonces a lo mejor ustedes si se dan cuenta un poquito nuestro tono de piel a quienes hemos estado más encerrados, que no hemos salido casi a la calle, pues nuestro tono de piel probablemente se haya aclarado, ¿no? Porque pues ya no estamos recibiendo tantos rayos ultravioleta y entonces son algunos de los cambios que podemos notar en nuestro cuerpo que están asociados a estos tres elementos de primera mano. Trastornos del sueño.
Esto lamentablemente, ese tipo de trastornos del sueño han ido en aumento en los últimos meses y que están asociados a un desequilibrio en cuanto a la rutina, porque por ejemplo, si yo me levantaba a las 6 para ir a trabajar, porque entraba a las 7, 8 de la mañana, regresaba a mi casa, hacía lo que tenía que hacer, llegaba y dormía, pues ahora no, porque todos estos horarios, ya no tenemos ningún horario, de hecho, ¿no? Eh, todo de primer momento, todo cambió. Y entonces esto llevó a que nuestro sueño o nuestra hora de dormir se desfasara. Entonces, si yo me dormía a las 10, 11 de la noche, pues puede ser que ahora incluso a las 2, 3 de la mañana yo siga despierta y pues no sepa qué hacer, o que me esté despertando muy temprano, o que haya movido por completo mis horas del sueño. Y eso tiene que ver con trastornos de sueño donde tampoco puedo descansar y que esto repercute en los otros 3 elementos anteriores. Trastornos en la alimentación, ¿por qué? Porque el estar encerrados, mantener altos niveles de estrés, de ansiedad, con rasgos depresivos, y si aparte mi sueño se está complicando, pues obviamente mi alimentación no va a ser la misma que antes. Espero eh, que no lo sea de una manera tan exacerbada, pero sí hubo cambios en la alimentación. ¿Por qué? Porque entonces, no sé si les pasó que los primeros días, como estaban encerrados en su casa, pues empezaban a comer chucherías, que ya se les antojaba un panecito, que un dulce, que la chuchería. Y entonces no solamente comemos más, sino que lo hacemos de manera más frecuente. Y entonces, obviamente, esta parte del encierro que se asocia con el estrés y ansiedad, pues lo que queríamos o lo que nuestro cuerpo necesitaba, porque es lo que decíamos nosotros, comenzamos a comer mucha comida chatarra, ¿no? A llenarnos por esta ansiedad de estar encerrado. Pues no tengo nada que hacer, pues si no voy a salir, voy a comer. Entonces también esto está repercutiendo en otros aspectos biológicos, como son el aumento de talla, el aumento de peso, que lamentablemente pues, nos puede llevar a la obesidad o al sobrepeso. Lamentablemente también se ha visto un aumento en el consumo de drogas, tanto drogas duras como sintéticas, así como el alcohol, el tabaco, que lamentablemente pues esto repercute en algo muy importante, que son las conductas suicidas también. Eh, Hemos visto también a la alza los intentos suicidas y los suicidios, sobre todo en ciudades donde el contagio por COVID-19 ha sido demasiado. Eh, Quisiera compartirles en esta parte que, por ejemplo, tengo amigas que viven en ciudades del norte del país, donde comentaban, ¿no?, que están viviendo una situación realmente desesperada, donde se ha dado tanto el aumento de los casos y que lamentablemente las personas que se han contagiado han fallecido, y entonces los familiares cercanos a las personas afectivamente cercanas que se han contagiado, pues ante este estrés, ante esta ansiedad de verse ellos en la enfermedad, pues lo que cometieron fue un acto suicida. Entonces también es un riesgo en la salud mental que debemos de tomar muy en cuenta, de lo que vamos a retomar un poquito más adelante. Y no menos importante, obviamente ustedes también creo que se habrán dado cuenta, un aumento en las tasas de violencia, pero sobre todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, es decir, violencia que se da en la casa. Lamentablemente, eh, este descuido que por muchos, muchos años hemos tenido de la salud mental, que han llevado a tener unas relaciones nocivas o relaciones violentas, pues lo que hizo esta contingencia y estar encerrados en la casa, pues fue aumentar y exacerbar esa violencia. Entonces, en todo el país, lamentablemente, se están dando el aumento de este tipo de situaciones: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y sobre todo entre parejas, entre cónyuges o parejas que viven en unión libre, o cual sea su situación, pero que dentro del hogar se están viviendo mucho tipo de violencia. Un aspecto que también debe ocuparnos aquí, sobre todo ustedes que están en este sector educativo, es la violencia que se está viviendo hacia los
niños, niñas y adolescentes en tema de la violencia. A los padres de familia les ha tocado adquirir nuevas herramientas tecnológicas, digitales, sobre cómo poder acceder a plataformas, sobre los horarios, y entonces el desconocimiento que a lo mejor muchos de nosotros como papás teníamos sobre estas herramientas, pues de repente nos lleva a no saber cómo manejar una situación, y entonces estos sentimientos de angustia, de enojo, pues los descargamos en los niños o en las niñas y adolescentes, lamentablemente, porque no hemos sabido cómo mediar entre estas situaciones, y obviamente pues esto aumenta en esta población que es tan vulnerable, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas, pues conductas suicidas también, aumenta también la depresión, y que se asocia a bajo desempeño, o de que de plano los niños, pues es que mejor ya no quiero aprender, porque si mi mamá, mi papá o mi abuelita que me está cuidando se la pasan regañándome, pues de qué me sirve estar aquí. Entonces, toda esta contingencia, toda esta pandemia, pues vemos el impacto tan negativo que ha tenido en la salud mental. Y sobre todo hay una parte que de repente, reflexionando con otras colegas, nos llevó a pensar, a ver, espérate, ¿y qué está pasando aquí en estas relaciones? ¿No? ¿Qué pasa con esta crisis emocional? ¿Qué pasa a nivel teórico, incluso cuando estamos hablando de pandemia, cuando hablamos de estas conexiones con la psicología? Y ya estamos hablando de un impas psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de una paradoja. Una paradoja es un argumento que tiene resultados contradictorios. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nosotros, cuando expresábamos nuestro cariño, nuestro amor, nuestro interés hacia una persona, un grupo de personas, pues ¿cómo lo hacías? ¿No? Pues teniendo una proximidad social, teniendo una proximidad física, yéndola a visitar, es decir, teniendo como este contacto. Sin embargo, esta paradoja actual la vivimos desde porque te quiero, me alejo. Y antes era lo contrario, porque te quiero, me acerco. Y ahora en esta paradoja nos estamos alejando por el riesgo que existe de contagio, sobre todo en estas poblaciones vulnerables, como les decía, niños, niñas, pero personas también de la tercera edad, que es personas ya grandes de edad, o con alguna enfermedad que pudiera estar asociada a la vulnerabilidad del contagio por COVID-19. Ustedes bien lo saben cómo son estas personas que tienen algún padecimiento orgánico crónico, por ejemplo, como algún tipo de cáncer, también algún otro tipo de enfermedad como, ¿cómo cuál era? Como riesgos a la salud en general, perdón, se me fue el nombre de la enfermedad. Entonces, nos alejamos ahora de esas personas a las que queremos, pues, para no ponerlas en una doble situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Todos, absolutamente todos y todas, estamos en una situación de vulnerabilidad. Cuando me refiero a esta doble situación es que si ya hay una situación de riesgo, el yo acercarme a esa persona le podría generar una condición que afecte su salud. Porque a lo mejor yo puedo ser una persona sana, puedo sentirme bien, pero puede ser asintomática. Y entonces yo siendo asintomática digo, no, no me pasa nada, estoy bien, y voy y visito a mi abuelito, a mi abuelita que tiene diabetes, y entonces es más fácil, hay mayor probabilidad de que se contagie. Entonces, ahora esta paradoja nos está colocando en esta relación de si porque te quiero, me alejo. Y entonces nos ha llevado a mantener o a cambiar estas relaciones de cara a cara que teníamos con las personas, ¿no? De que pues tampoco visitar a los amigos, no visitar a los familiares, mantener el mínimo contacto físico con las personas hasta para salir al súper, salir a hacer cualquier cosa, y sobre todo en el ámbito laboral. Y sobre todo también hemos dejado de creer que la vida es segura. Platicábamos también hace un par de días con mis colegas hablando como de este sentido de la muerte y cómo se asocia con la cultura mexicana.
mexicana, donde, bueno, decimos como mexicanos nos reímos de la muerte, ¿no? Nos reímos de la tragedia. Sí, pero lo vemos porque lo veíamos como algo fuera de nosotros, algo que ocurre, que le ocurre a alguien más, no algo que nos pasa a nosotros. Y entonces ahora estamos viendo que este concepto, este constructo de que la vida es segura, pues en realidad no pasa y nos llevó a una realidad alterna, ¿no? Como un balde de agua fría que nos llevó a darnos cuenta de que realmente pues corremos el riesgo y de que siempre vamos a estar en una situación de vulnerabilidad. Pero entonces, el tema que nos ocupa aquí es reflexionar, ¿no? Sí existe toda esta parte de la pandemia, existe todo este riesgo a la salud mental, existen todas estas enfermedades, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esto de lo que estamos hablando? Lo importante de este tema es que lo llevemos a la reflexión, es decir, que pensemos acerca de todo el sentido de la vida, del sentido de las relaciones, de nosotros mismos, y que empecemos a pensar primero en cuáles son nuestras redes afectivas. Muy seguramente hay un cambio abismal entre mis redes afectivas antes de la pandemia a mis redes afectivas ahora de la pandemia. Entonces, sí, es muy probable que yo en enero, febrero, yo pensara, no, pues es que yo tengo 50 amigos, amigas con las que puedo contar y que mi familia está cerca y que siempre les puedo hablar, o que tengo 1000 amigos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿no? Tengo 20,000 seguidores, ¿no? Por ponerles algún ejemplo. Y entonces, debido a esta contingencia, a este encierro, nos hemos dado cuenta realmente de cuáles son nuestras redes afectivas. ¿Qué aguas? No es lo mismo una red afectiva a una red o a un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo son las personas que están ahí como para guiarnos entre nosotras mismas, pero una red afectiva es con las personas o el grupo de personas con las que yo cuento para dar soporte emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que pensemos, vayan haciendo este ejercicio de reflexión, ¿con cuántas personas han ustedes platicado acerca de cómo se sienten? Puede ser la mamá, el papá, el hijo, la hija, la pareja, un amigo, una amiga, alguien del trabajo. ¿Con cuántas personas realmente ustedes se han abierto a expresar sus emociones? Y esto es muy importante que lo vayan pensando porque tenemos que comenzar a ser conscientes de cómo nuestras redes, cómo nuestra configuración se ha ido reestructurando. Y debemos comenzar también a darnos cuenta que no somos los mismos que éramos hace 6, 7 meses a las personas que somos ahora. Nuestros recursos han cambiado y me refiero con recursos a los recursos psicológicos, familiares, económicos, eh, a los que teníamos antes, ¿no? En cómo nuestra perspectiva acerca de la vida, acerca de las relaciones, incluso de nosotros mismos, se ha ido reconfigurando a partir de esta pandemia. Comenzamos a cuestionar las relaciones o debemos de comenzar a cuestionarnos las relaciones en caso de que no lo hayan hecho, sobre quiénes son las personas que están ahí presentes para nosotros. Y en un sentido no romántico, pudiera ser romántico, claro que sí, pero más en este sentido de acompañamiento y de soporte emocional. ¿Quién es la persona en la que yo puedo confiar para hablarle, enviarle un mensaje y decirle, oye, es que ya estoy harto de estar encerrada, es que estoy estresada, es que estoy enojada, es que me siento triste, es que ya no me aguanto, ya no aguanto a mi familia, porque todas esas emociones, pensar en esas emociones son válidas. Lamentablemente, aquí hago un paréntesis, hay una percepción errónea de las emociones. Dicen que hay emociones positivas y negativas o hay emociones buenas y malas. Claro que no, todas las emociones son emociones naturales. Es sano sentir enojo, sentir ira, sentir amor, sentir tristeza, felicidad, pero con equilibrio, porque entonces si una persona
persona nunca se enojara, imagínense, ¿no? Iría como por la vida siendo completamente feliz y sin defenderse. El enojo nos sirve para defendernos, al igual que el estrés nos sirve para sobrevivir, ¿no? Sin estrés no podríamos salir a la calle y fijarnos antes de cruzar a la calle. Igual el amor también, ¿no? El amor en un sentido positivo, en un sentido benéfico, porque también si siempre damos amor, pues entonces las personas van a llegar e irnos. Entonces tenemos que tener un equilibrio en estas emociones, y de ahí que hablamos de emociones naturales, más no de emociones buenas o malas o positivas y negativas. Y entonces en ese sentido emocional, en este sentido de las relaciones, comenzar a cuestionarnos, ¿no? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Con quién me quiero seguir relacionando? Pero también hacer un ejercicio de introspección. ¿Realmente soy la persona que quiero ser? ¿Qué me hace falta? ¿Cómo puedo lograr yo ser esa persona que quiero ser? ¿Qué me molesta? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué necesito? Entonces, hay que cuestionarnos no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Y entonces, cuando nos comenzamos a cuestionar, comenzamos a generar este filtro emocional, como un embudito, como una redecita, ¿no? Que vamos a tener únicamente como para dejar pasar lo que sí nos hace bien. Y comenzar a pensar con quién estoy, ¿no? O sea, con qué personas estoy compartiendo mi vida, con qué personas estoy compartiendo este momento de crisis emocional, crisis existencial, y que necesito acompañamiento, ¿no? Pensar o también cuestionarnos sobre con quién prefiero estar, ¿no? Puede ser una persona en específico, puede ser en una situación también, no nada más es el acompañamiento de la persona, sino también en un cierto tipo de situación en donde yo me sentiría mejor. Y eso nos va a ayudar a reestructurar también mucho de las relaciones o mucho de la dinámica conflictiva que a veces podemos tener en nuestras relaciones. Y pensar también con quién me siento mejor. Hay personas que simplemente por escucharlas, por verlas, nos hacen sentir mejor porque nos transmiten esa seguridad, esa paz, esa calma, y entonces pues son personas con las que nosotros deseamos pasar la mayor parte del tiempo o con las que preferimos convivir en lugar de personas que pues nos generan algún daño, que nos están haciendo sentir mal, ya sea de manera consciente o inconsciente, o con las personas que aunque no me hagan daño, simplemente yo no me siento bien estando con ellas. Y también es muy válido decirlo y comenzar a pensar, ¿por qué no estoy a gusto en una relación? ¿Por qué no me siento bien en este espacio? ¿Por qué no me siento bien en mi casa? ¿Qué está pasando en mi casa que debido a toda esta contingencia, pues mis relaciones están siendo tan conflictivas? Entonces hay que comenzar a hacer este filtro emocional hacia afuera y después llevar hacia adentro. Y en ese sentido, de llevar esta reflexión hacia nosotros mismos, aquí les puse esta imagen de una persona entrando a un laberinto, porque me parece un muy buen ejercicio de reflexión y una muy buena analogía acerca de que cuando uno comienza a conocerse, parece que entrar en un laberinto, ¿no? Con múltiples caminos, con un montón de puertas cerradas, que de repente es donde crees que sí es, pues ya no es. Y entonces nos tenemos que regresar y vamos por un camino donde decimos, sí, por aquí es, y resulta que no era, pues hay que regresarnos y tomar otra vereda. Entonces, este laberinto realmente es un proceso de autoconocimiento. Eh, y así como nosotros decidimos entrar al laberinto y regresarnos para tomar el camino adecuado, así es como nosotros lo hacemos en el autoconocimiento, así es como nosotros reflexionamos acerca de nosotros mismos. Y es como nos vamos conociendo y es como vamos identificando nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Y y lo mejor que podemos hacer es esto, ¿no? Decir en qué momento estoy, hacia dónde quiero ir y qué es lo que yo tengo para llegar a ese fin, ¿no? Con qué personas estoy acompañado, quién quiero que esté en ese camino para que esté conmigo, para que me acompañe, me guíe o para que vaya simplemente conmigo. Entonces, este autoconocimiento se debe orientar a detectar primero las señales corporales. Hablando de esta parte de la salud mental, identificar los síntomas también psicológicos que podemos tener,
que van acompañados, que puede ser acompañado de los corporales. Por ejemplo, cuando una persona está alterada por enojo, ¿qué es lo que pasa? Pues le comienza a doler el estómago, que si está estresada empieza el dolor de cabeza, la jaqueca, o que si estás triste también duele la cabeza, ¿no? Que nuestras emociones siempre van a buscar la manera de expresarse. Entonces, si no lo vamos a hacer a través de la palabra, a través del discurso y de la comunicación frente a frente con la otra persona, pues nuestras emociones siempre van a salir. Y van a salir, ahora sí, de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva es enfrentando esa realidad, hablando, comunicándonos con las personas que están cerca de nosotros o con el grupo de personas que están con nosotros. Y de manera negativa, ¿cuál sería? Pues a través del síntoma, a través de algún trastorno, a través de alguna enfermedad, ya puede ser física o puede ser psicológica. Entonces, el autoconocimiento también tiene que ser en ese sentido, no nada más cómo me siento, sino a ver, espérame, ¿qué me está haciendo sentir mal? Si estoy identificando también algún tipo de situación que despierte en mí ese enojo, esa tristeza, o si ese síntoma está relacionado a una persona o está relacionado a alguna actividad, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ir identificando momentos, personas, actividades que probablemente nos estén perjudicando? Pero no nada más es identificarlos, ¿no? Ahora vamos a la etapa de la regulación conductual y la regulación emocional. Sí, ya sé que ponerme a hacer la tarea con mi hijo me esté estresando, me hace que me enoje y entonces yo me desquito y entonces termino enojada con todo el mundo. Ok, ya identifiqué qué es eso. ¿Por qué me está molestando tanto? ¿Por qué me está afectando tanto? Entonces hay que comenzar ese análisis reflexivo de que si me molesta porque en realidad no me creo lo suficientemente hábil para poder entrar a una plataforma, o si mis conocimientos académicos no son lo suficientes, o si la relación con mi hijo, con mi pareja está ahí fluctuando. Entonces es identificar las causas para yo conocer los efectos y viceversa. Conozco los efectos ahora, identifico las causas. Y en ese sentido poder tener una regulación tanto conductual como emocional. Y que en general o que en suma nos lleven a mantener un espacio tranquilo, un espacio seguro de interacción armónica, ¿no? Finalmente pasamos, si no es que las 24 horas del día, yo creo que sí, las 20 horas del día, ahora ya las pasamos en nuestra casa con la familia. Y entonces, lo mejor que podemos hacer es tener esta regulación. Y me refiero también a algo que quiero aclarar, a la regulación no es evitar el conflicto, a decir, sí me enoja y no digo nada, no, es al contrario. Cuando hablamos de regulación hablamos de este equilibrio entre lo que yo siento, lo que yo creo, a lo que la otra persona siente, cree, y entonces entramos en un análisis, entramos en una comunicación bidireccional, ¿sí? Y entonces podemos solucionar este conflicto. ¿Y por qué hago énfasis en esta palabra de bidireccional? Porque luego las personas tienden a creer que cuando yo les digo, es que habla y soluciona tu conflicto, creen que solamente ellas tienen que hablar y solamente ellos tienen la razón. No. Cuando hablamos de esta comunicación bidireccional, esta comunicación equitativa, equilibrada, pues hablamos que también tenemos que escuchar al otro. Tenemos que escuchar a la otra persona que también, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que queremos? Y tenemos que comenzar a entablar una comunicación diferente a la que habíamos llevado y que muy seguramente esta dificultad en la comunicación que hemos tenido pues nos ha llevado a este momento de conflicto. ¿Cuáles serán entonces algunas de las estrategias que nosotros podemos emplear para mediar, para poder regular estas emociones, esta conducta? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer nuestra autoestima. Definitivamente
como bien lo dicen muchas imágenes, sí, muchas imágenes acerca del cambio en el mundo. Bueno, para poder cambiar el mundo, empieza a cambiar tú. Y es efectivamente eso, ¿no? Si yo quiero cambiar una situación que me está haciendo mal, que me hace sentir triste, enojado, pues lo primero que tengo que hacer es comenzar a cambiar yo misma. Y no tiene nada más que ver con un sentido conductual, tiene que ver con un sentido de pensamiento y un sentido emocional, perdón, donde empezaremos a fortalecer nuestra autoestima. Vamos a hablar de la autoestima también en el sentido de la empatía, que tiene que ver con esta comunicación bidireccional, ¿no? Entender al otro, qué le está pasando al otro. Ahora yo creo que quienes trabajaban antes de esta pandemia, que salían de su casa, llegaban a su casa y pues toda la comida, la casa limpia, los hijos listos, ¿no? Y ahora pues que están en la casa se están dando cuenta de todo el quehacer que hay ahí, ¿no? Y también de manera viceversa, pensaba que la pareja se salía a trabajar y no sé qué hacía, ahora que está en la casa pues tiene todo el chorro de trabajo ahí que se está acumulando. Y entonces estamos viendo la dinámica de ambos mundos en un solo momento y en un solo espacio. Entonces tenemos que comenzar a ser empáticos con la otra persona, entender que no nada más yo estoy viviendo una situación de estrés, una situación de conflicto, sino que también la otra persona lo está viviendo. Pero la manera en cómo la vive no es la misma. Aún siendo la misma situación, cada uno de nosotros interpreta esa realidad de manera diferente. Cada uno de nosotros ve el problema de manera diferente. Incluso hay muchas personas para las que esta crisis, lejos de ser un problema, ha sido un área de oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas han aprovechado este tiempo, decir que bueno, que no tengo que salir, estoy en mi casa, estoy tomando cursos, me estoy dedicando a mi familia, he podido dormir, he podido descansar. Y esto tiene que ver con los recursos que cada persona tiene, como bien les decía. Y entonces tenemos que ser empáticos, que tiene que poner, que es ponerse en el lugar del otro, ¿no? También no cegarnos a que sea mi propia realidad, sino ver la realidad también de la otra persona. Hay que ser muy claros también en esta comunicación, hay que jerarquizar, es decir, hay que priorizar, hay que negociar, pero también hay que actuar. Y para esto hay que hacernos diferentes preguntas. En el sentido de la empatía es yo y el otro. Hay un concepto que me encanta que habla acerca de la otredad, así tal cual, otredad, donde yo tengo que ver la realidad a través de los ojos del otro, no a través de mis ojos. Porque si entonces yo veo al otro desde mí, pues entonces desde ahí me estoy equivocando, ¿no? Porque es solamente mi visión. Entonces tengo que ponerme en el espacio del otro para poderlo entender. Entonces así entiendo su realidad desde su propia visión y no desde la mía. Cuando hablamos de claridad, a ver, ¿qué es lo que sí tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Cuáles son nuestros recursos disponibles y cuáles son los que de plano no podemos tener? Y así entonces no nos vamos tampoco nosotros a dar de linchazos, de que chin, es que quiero hacer esto y no puedo, pues porque no lo podemos hacer y entonces tampoco hay que estarnos autosaboteando o manipulando. Vamos a trabajar con lo que tenemos y hay que establecer áreas de oportunidad, a ver cuáles son los recursos que sí tengo, con qué personas son con las que contamos y a partir de eso jerarquizamos también. Porque luego pasa mucho en esta jerarquía, en esta priorizar cosas, perdón, en que decimos, ah, es que yo quiero comprarme unos zapatos. Sí, pero ¿necesitas esos zapatos? No, pues no. Ah, pues es que sabes que tengo sed, pero quiero una coca, ¿no? Por ejemplo. Pues no, son dos aspectos diferentes entre lo que quiero y entre lo que necesito. La necesidad es algo básico, es algo primordial que sin ella nos va a dificultar la vida. Lo que quiero es lo que me genera satisfacción. No tiene que estar una cosa peleada con la otra, pero entonces tenemos que discernir muy claramente entre si lo necesito o lo quiero. Y esto aplica para todo. Aplica para cuestiones materiales, aplica para las relaciones, ¿no? A lo mejor
yo no necesito una relación de pareja, pero sí quiero una relación de pareja. Y ahí entonces vamos creando una nueva perspectiva acerca de las cosas y de lo que necesito, para qué lo necesito también, ¿no? Entonces hay que empezar a hacernos esos cuestionamientos que tienen que ver con el fortalecimiento de la autoestima. Negociar es muy importante. ¿Cómo lo vamos a lograr esta parte, no? Y negociamos hasta con nosotros mismos, ¿no? Negociamos, de hecho, yo creo que la mayoría de las veces de que, a ver, sí, pongo la alarma a las 7, pero me levanto a las 7:05, entonces tengo 5 minutitos más, ¿te parece, Lau? Sí, sí te parece, ok. Y estamos negociando siempre, entonces negociamos también en las emociones. Ah, ok, ahorita dejo pasar esto, pero para la siguiente me enojo, o no, ahorita ya no pasa nada, mejor me tranquilizo y todo bien. Y esto nos debe de llevar a la acción. ¿Cómo, dónde, cuándo y con quién? Es decir, ahora sí, todo lo que está alrededor de mi persona. ¿A qué personas son las que necesito? ¿Cómo las necesito? ¿En qué momento? Y eso nos va a llevar a crear una red de apoyo mucho más segura, mucho más fortalecida, que finalmente nos ayude, nos motive a mantener eh, un espacio de seguridad. No solamente un espacio de seguridad físico, sino un espacio de seguridad, perdón, emocional. Y hay aquí una imagen que me encanta, que es lo mejor para la autoestima es el T, ¿no? El quiérete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate, cuídate, supérate y valórate. Claro, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente muchos de nosotros pensamos que vivimos o que somos a través de la realidad de los otros. Y no, lo primero que somos nosotros mismos, ¿no? Empezamos con nosotros mismos y lo que nosotros seamos lo vamos a reflejar. Entonces, si nosotros comenzamos a elevar nuestra autoestima y nos empezamos a querer más, a cuidarnos, a superarnos, a valorarnos, entonces la otra persona va a verlo y entonces van a actuar en consecuencia de lo que yo esté reflejando. Y eso es muy bien sabido. Una persona no se quiere, no se cuida en muchos sentidos, pues las otras personas va a ser difícil que lo hagan o que permite incluso el acercamiento de otras personas. Entonces, pues yo les invitaría a tomar mucho té. Y ahora sí vamos a pasar a aspectos mucho más específicos. Bueno, a ver, Laura, ya nos hablaste acerca de esta crisis, ya nos dijiste de las relaciones, de la autoestima, pero a ver, ahora específicamente, ¿qué podemos hacer nosotros en el día a día como estrategias, como actividades que nos ayuden a fortalecer nuestra autoestima, a mejorar nuestras relaciones, a valorarnos, a superarnos, etcétera, etcétera? Bueno, hay aspectos muy específicos. No voy a decir que son simples y no voy a decir que son prácticos porque esto va a depender de la situación de cada uno, de cada una de ustedes. Entonces, es de lo que yo les voy a decir, cada uno de ustedes podrá tomar lo que más les convenga. Si lo pueden tomar todo, háganlo todo o vayan tomándolo paulatinamente. No se saturen porque luego también de repente nos dicen, haz 10 cosas y las 10 cosas las queremos hacer al mismo tiempo y entonces pues creamos otro tipo de crisis porque van a decir, oye, pues es que Laura me dijo esto, esto y esto y esto y lo quiero hacer todo, ¿no? Vamos marcando nuestros propios tiempos, nuestros ritmos, que tiene que ver con este autoconocimiento finalmente, o sea, toda esta parte está relacionada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero que yo les diría, y esto se los comparto también porque me ha funcionado, uno es el ejercicio. De verdad, el ejercicio ayuda muchísimo. Yo he de confesar que me choca el ejercicio, soy cero deportista, tengo 2 pies izquierdos, tengo 2 manos izquierdas, o sea, mi cerebro no controla 4 extremidades al mismo tiempo, entonces no, soy mala para el deporte. Sin embargo, me di cuenta que pasar tanto tiempo encerrada en mi casa, dije, pues, ¿qué hago? Porque tengo mucha energía acumulada, ¿no? Porque antes por lo menos salía y caminaba,
10, 20 cuadras, caminaba una hora, media hora en lo que me trasladaba de un lugar a otro, y pues ahora que estoy encerrada, pues no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, tiene que ver también con un consumo de energía que está asociado a la alimentación. Entonces, yo como y me siento y pues aquí tengo. Entonces, lo que yo pudiera traducir como ansiedad, como estrés, como enojo, puede ser únicamente una señal biológica que me esté diciendo, a ver, Laura, pues es que tienes un chorro de energía en tu cuerpo y estás solamente sentada. Entonces, hacer ejercicio de verdad que funciona muchísimo, puede ser cualquier tipo de ejercicio. Hay esta imagen, ¿no? Donde hay personas que pueden hacer ejercicios en la silla, en el piso, aunque su espacio físico sea muy reducido, lo pueden hacer ahí. Eh, hay ejercicios de relajación, hay ejercicios de estiramiento, donde perfectamente en cualquier tipo de lugar lo pueden hacer. Eso es en cuanto al ejercicio. Algo muy importante también que yo les sugiero, sobre todo quienes laboran, bueno, a todos, ¿no? Sobre todo quienes están con niños, establecer horarios. Tratar en la medida de lo posible mantener un cronograma de actividades. No les voy a decir que sean así como tan minuciosos de a las 5:15, a las 8:14, no, sino que sí tengan ustedes una hora para levantarse, para comer, para trabajar, para hacer la tarea, para comer, para dormirse. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a regular la conducta y que finalmente no tengamos estos desplazamientos de horarios que nos lleva, como yo bien les decía, a tener trastornos del sueño que incrementen y que eleven obviamente pues nuestros niveles de estrés y ansiedad. Otra cosa que yo les sugiero muchísimo es una alimentación balanceada. Comer sano de verdad nos ayuda muchísimo porque además va a evitar situaciones de riesgo como la obesidad y el sobrepeso. Y más ahora que también viene aquí, en Michoacán se está trabajando con la ley del etiquetado nutrimental, entonces eso también nos va a estar ayudando muchísimo para conocer qué alimentos son benéficos para mi salud y cuáles definitivamente no. Y obviamente pues tiene que ver también con una personalización de la dieta, ¿no? No todos necesitamos los mismos nutrimentos, ni en la misma cantidad, ni en el mismo tipo. Otra actividad que yo les sugiero es la relajación. Hay aplicaciones, incluso ustedes pueden descargar para Android o para iOS, donde dicen aplicaciones para meditar. Hay 2, 3 muy buenas que les puedo recomendar, donde son ejercicios, sobre todo de respiración. La respiración, créanme que es fundamental para podernos relajar. Cuando una persona está alterada, que por cualquier situación, ya sea porque está muy triste, porque está llorando, porque está enojada, lo primero a ver es relajación mediante la respiración. Ser conscientes de esta parte, de cómo inhalamos, exhalamos, de cómo nos tomamos el tiempo para hacer este ejercicio, regula mucho, mucho nuestra conducta, porque además permite que nuestro cerebro se oxigene. Entonces, cuando nuestro cerebro está oxigenado, podemos pensar de manera más clara. Otra actividad que yo les recomendaría muchísimo es la lectura. Incluso yo les sugeriría que hagan estas lecturas, no de manera individual, que lo hagan en su casa, que hagan pequeños grupitos ahí con su familia de hoy, vamos a leer este libro, a ver cuál libro más. Y no tiene que ser este libro de la Ilíada y la Odisea o del Conde de Montecristo, que son de 5,000 páginas, ¿no? Puede ser cualquier tipo de lectura. Puede ser alguna historieta, algún cómic, pensando también en interactuar a quienes tienen adolescentes en casa. Dense el chance de también saber qué tipo de lecturas les gustan a los adolescentes con los que están conviviendo, a los niños. Realmente yo creo que se van a llevar una muy buena sorpresa y van a comenzar a tener otro tipo de comunicación, de a ver, vamos a hacer un 5 o 10 minutos de lectura, pues tú tráete, ¿no? Lo que tú quieras leer. Puede ser incluso a través de algún documento digital, no tiene que ser impreso, pero yo creo que esta parte de lectura vamos conociendo también cuáles son los gustos, ¿no? De las personas que están con nosotros y que nos lleven también a debatir, ¿no? De por qué te gustó eso, qué no te gustó, qué cambiarías del personaje. Y esto nos permite interactuar y aparte podemos a lo mejor hasta hacer nuestros propios cuentos, nuestras propias historias.
y echar a volar la imaginación, ¿no? Y tener un espacio de ocio, pero un ocio creativo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Iniciar un proyecto. Y no me refiero a un proyecto gubernamental donde pongamos un chorro de cosas, no. Iniciar un proyecto a nuestro alcance y que podamos compartir con la familia. ¿Qué puede ser? A lo mejor hablamos desde meterme a un curso de capacitación, no sé, de estrategias docentes, de TICs, etcétera. O a lo mejor puede ser de que voy a pintar mi casa, ¿no? Voy a arreglar el cuarto, o a lo mejor, pues nada más voy a mover los muebles, voy a sacar la ropa que ya no me sirve, la voy a donar, vamos a arreglar cosas en nuestra casa con los mismos elementos que tenemos ahí, ¿no? Y esto permite cambiar incluso el espacio físico que tenemos y darle otra visión, porque si de por sí estamos 24/7 en nuestras casas con el mismo espacio, entonces mover los muebles del lugar de repente pues sí nos ayuda también a que nuestro cerebro se tenga que readaptar y reorganizar la información que estaba ahí. Entonces puede ser un muy buen ejercicio también de relajación para poderlo trabajar ahí. Y respecto a este tiempo de ocio que yo les comentaba también, es crear juegos, cualquier tipo de juegos y plática. Específicamente, cuando hablamos de niños y niñas, lamentablemente ellos son los que más lo han sufrido, ¿no? Porque son, en la infancia, los niños son seres sumamente sociables que se desarrollan con base en la interacción del otro. Los niños en sus etapas de desarrollo, dependiendo de la edad, pues es básicamente, ¿no? Igual los adolescentes. Tanto los niños como los adolescentes están hacia afuera, no hacia adentro. Los adultos ya estamos más hacia adentro, ¿no? Pero entonces a los niños cuando les cerramos las escuelas, les cerramos los parques, los jardines, el poder salir con el vecino, pues lo que estamos haciendo es coartando su crecimiento, que es creo una de las grandes consecuencias que vamos a tener a largo plazo en esta parte de la interacción social y que es una situación que como psicólogos o como colegio de psicólogos tenemos que prevenir también. ¿Qué va a pasar con estos niños que ya tuvieron 6, 7 meses sin juego, sin esta interacción social, ¿no? Entonces, dar el espacio en la medida de lo posible a que los niños jueguen, a que los niños interactúen. Puede ser en la casa, si hay cerca de sus domicilios algún pequeño espacio para que por lo menos los niños puedan salir al jardín, que lo hagan, ¿no? Obviamente con el debido cuidado, pero que sí lo hagan, que en la medida de lo posible también puedan interactuar a través de estas plataformas digitales. Son estrategias que como docentes tendrán que planear muy bien para seguir con este desarrollo, con esta interacción social, ¿no? Que finalmente somos seres sociales y tenemos que jugar, tenemos que platicar, tenemos que estar frente al otro, pero nosotros ya lo entendemos como adultos, los niños no lo entienden, ¿no? Entonces, les platico, una amiga mía precisamente me decía, tiene una niña pequeñita, y dice, pues es que ya, o sea, ella estaba encerrada, estar en la casa, ella también teníamos como 2 meses sin salir, entonces ella me dijo, mamá, por favor, sácame, la llevó a un centro de videojuegos, le dijo, mamá, por favor, déjame entrar, estaba en un centro comercial, le dijo, mamá, por favor, te prometo que si me llevas no me voy a quitar la mascarilla y no me voy a quitar los guantes, ¿no? Me decía, me extraña porque mi hija luego, no me pongas nada, me dice, era tanta su necesidad de juego que no se tocó la mascarilla, no se tocó los guantes, y pues eso habla también de la necesidad que tienen los niños, pero el cómo nosotros como adultos, como cuidadores o padres de familia, tenemos que utilizar estas estrategias y ser cuidadosos, pero también ser empáticos con los niños. Entonces, esto espero que les funcione, ¿no? Para quienes tienen niños o adolescentes en casa, la situación con los adolescentes nos lleva a otras situaciones de riesgo, como bien les decía,
ideas suicidas, pensamientos suicidas, conductas de riesgo. Y entonces hay que estar también muy alertas ahí, sobre todo ahora que la comunicación se está dando a través de estos medios digitales, tenemos que estar muy atentos, lamentablemente por esta parte del ciberacoso o de los delitos cibernéticos de los que cualquier persona podemos ser presa. Entonces, también sí hacer notar que debemos de tener mucho cuidado con todas las personas que están en nuestra casa, que están cerca de nosotros y que están utilizando cualquier tipo de herramienta digital, ver con quién están platicando, cuáles son las páginas que se visitan, incluso quienes tienen niños pequeños, hay para los dispositivos electrónicos, hay controles parentales y que yo les pediría que los utilicen y que los empleen para aumentar la seguridad. Lamentablemente, en cualquier momento, pues podemos ser presa de algún delito cibernético, pero que nosotros hagamos todo lo posible porque esto no suceda. Y entonces con todo esto que he hablado el día de hoy y que es como para ir cerrando un poquito la charla es ¿a dónde nos dirigimos? Y en suma hay una palabra que me encanta, que será esta, que es reestructuración, ¿no? Y la reestructuración no es empezar de cero. La reestructuración es qué es lo que tengo, hacia dónde voy y en ese inter, qué es todo lo que yo tengo que hacer. Con cuáles cosas son las que cuento, cuáles son las que sí necesito, las que no necesito, cuáles son las que quiero, las que no quiero. Y entonces a partir de esta reflexión que hemos llevado durante esta plática es reestructurar nuestra conducta en primer lugar. La manera en cómo me estoy comportando con el otro, con la otra persona que está cerca de mí, conmigo misma, una reestructuración del pensamiento, si estoy teniendo estas ideas irracionales acerca de cualquier tema, acerca de la pandemia, acerca de la relación con mi pareja, acerca de la relación con mi familia, acerca de mí mismo, ¿no? Es una reestructuración por completo del pensamiento que yo creo que sin darnos cuenta ya lo hemos estado haciendo, ¿no? Entonces tenemos que, hay que hacerlo más consciente, hay que hacerlo más racional, hay que pensarlo mucho más detenido y también, ¿por qué no?, hacer este ejercicio de comunicación con la persona que está cerca de nosotros. ¿Qué cambio has notado? ¿No? ¿Qué crees que necesitamos cambiar también nosotros que estamos aquí viviendo juntos? Una reestructuración, obviamente, en las relaciones, todo tipo de relaciones, principalmente las relaciones con con los amigos, perdón, y las relaciones sociales, ¿no? Cómo ahora nos estamos comunicando. A lo mejor sí, de repente salimos en un lugar abierto con su sana distancia, pero cómo esta contingencia ha cambiado la manera en cómo nos estamos relacionando. Hace 6 meses, pues lo hacíamos de llegar, saludar, el abrazo, el beso, y ahora nos vemos y nos saludamos así con el puño, con el codo, solamente con el hola, no te me acerques. Y eso obviamente el contacto físico está cambiando y obviamente eso nos está llevando a cambiar nuestras relaciones. Y finalmente, una reestructuración de las emociones. Como bien les decía, las relaciones no son malas, no son buenas, pero sí podemos hacer una reestructuración en qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo y en qué momento. Hacerlo consciente y este análisis, esta reflexión, pues nos tiene que llevar a esa reestructuración, a una regulación emocional que me permita elevar mi calidad de vida. Y cuando hablo de calidad de vida, no nada más es en un sentido económico, ¿no? Hablo en todos los sentidos, hablo en que mejoro mi relación, perdón, mejoro mis relaciones, mejoro el ambiente en el que estoy, puede ser mi ambiente laboral, puede ser mi ambiente familiar, y entonces, con todo lo que yo ya estuve trabajando, ¿hacia dónde voy? ¿No? Esta reestructuración en estos 4 elementos, ¿hacia dónde nos va a llevar? Y hacia dónde queremos ir. Creo que hasta el momento no podemos pensar que en diciembre, enero, febrero se va a acabar la contingencia y podremos salir, ¿no? Los especialistas dicen, ¿no?, que esto llegó para quedarse, entonces
tenemos una nueva normalidad y entonces nosotros tenemos que reestructurarnos, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que modificar todos estos 4 elementos para podernos adaptar. Y entonces nuestras relaciones no van a ser iguales. Tenemos que empezar a ser conscientes también de eso. Después de esta fase que tengamos de confinamiento, tenemos que emplear otras estrategias. Y entonces, cuando salgamos a la calle, tendremos muy seguramente que retomar estrategias diferentes a las que teníamos hace 6 meses y a las que tenemos ahora. Entonces, en suma, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Y bueno, algo también con lo que quiero cerrar es en dónde buscar apoyo, ¿no? Eso es muy importante, tener canales de comunicación abiertos para recibir apoyo profesional, porque si bien tenemos una red de apoyo, tenemos personas que nos han dado acompañamiento emocional en todo este tiempo, no son especialistas, ¿no? O si yo conozco a alguien que está necesitando un apoyo profesional, poderle recomendar a alguien, ¿no? Entonces, estos son 4 de los principales programas que están funcionando, que son programas completamente gratuitos, que son ampliamente recomendados. Uno de ellos es del Instituto Mexicano de la Juventud, que es obviamente para jóvenes. Hay otro servicio que es de atención telepsicológica, que está organizada por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es un número 800 que funciona para toda la República, que es para dar contención y apoyo emocional en cualquier tipo de situación. Está también una línea de apoyo psicológico por parte de la Universidad de Guadalajara, que funciona básicamente exclusiva para esa zona. Y finalmente, la línea de atención del Colegio de Psicólogos de Michoacán, donde también estamos brindando atención de manera telefónica, completamente gratuita y respaldada por un equipo súper capacitado, súper profesional de terapeutas. Entonces, son 4 medios de contacto a los que ustedes pueden comunicarse, que pueden recomendar a otras personas. Hay algunos otros servicios, sin embargo, estos son los que yo conozco de primera mano, que conozco las personas que están coordinando, que están participando dentro de los programas y que yo ampliamente se los puedo recomendar para que busquen apoyo, atención, cualquier duda que ustedes tengan, si están en algún momento de crisis, que puedan llamar y que van a ser atendidos por profesionales de la salud. Obviamente también les sugeriría que si alguno de ustedes ha identificado durante el transcurso de esta charla algún síntoma que crea necesario trabajar con un profesionista, pues se acerque también, ¿no? Es importante cuidar nuestra salud mental, así como cuidamos la física, ¿no? Nos encerramos para no enfermarnos, pero nos estamos enfermando de otras cosas. Entonces, hay equipos de psicólogos muy bien preparados a nivel nacional, específicamente en Michoacán, el Colegio de Psicólogos de Michoacán. Podemos colaborar con ustedes en lo que necesiten. Si son de otros estados, pueden ponerse en contacto también con nosotros. Con todo gusto los asesoraremos o canalizaremos también a través de todos los colegios que formamos parte de una red nacional. Pues muchísimas gracias a todas, a todos ustedes por pasar este rato conmigo. Muchísimas gracias de nueva cuenta al Consejo Nacional de Fomento Educativo y específicamente a la Jefatura de Programas Educativos del Estado de Michoacán por brindarme este espacio para compartir con ustedes. Finalmente, les dejo mi correo de contacto, psic.laura.amador@gmail.com. Como miembro del Colegio de Psicólogos de Michoacán, pues me despido nuevamente reiterando el compromiso que tenemos en la salud mental con todas, con todos ustedes. Cualquier duda, estamos ahí con ustedes. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y recuerden, cuiden su salud mental, que es lo más importante que tenemos, y muchas gracias. Hasta luego.